Cápsula apostólica, un refrigerio para el alma, en la voz del pastor Alexander Lizama, solo aquí, en tu radio, La Voz de la Verdad. Bien, hermanos, quiero hablar en este momento sobre mentes renovadas. Lo que el Señor hace para renovar nuestras mentes, algo que debemos siempre tener en cuenta, que Dios nos ha renovado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros queremos entender cuál es el propósito de Dios. Y miren que el propósito de nuestro Dios es salvar y no condenar a nadie. La palabra del Señor dice claramente: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es a saber, tú y yo. Hay mandatos claros que deben ser obedecidos. El problema no está en Dios, sino en el ser humano, porque desgraciadamente el ser humano siempre está cuestionando lo que Dios dice, lo que Dios hace. Y son tan atrevidos, muchos de ellos, que se atreven a acusar a Dios y a cuestionar, oiga bien, lo que Dios en su soberana voluntad ha dicho y ha hecho. Dicho de otra manera, Dios no quiere la muerte del pecador. Tan solo que el pecador reconozca su pecado, se arrepienta y viva. De manera que en todo el entorno del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, en su ministerio público, podemos verlo sanando a los ciegos, al cojo, lo sanó al paralítico, los endemoniados, también resucitando muertos, aleluya, perdonando pecados, resolviendo problemas del alma. Ese grito interno de los seres humanos, mi Cristo, lo oyó desde lo más profundo. Así que Dios nunca cambia. Él es el mismo, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él es inmutable, hermanos y amigos. Él es incomparable. Él dio de comer al hambriento. Mire, Él supo la necesidad del que estaba allí escuchando su palabra, parados, y los mandó a recostar sobre la hierba y les dio de comer, les dio de beber. ¿Y qué diremos? Resolvió las dudas de aquel que preguntó. El Señor no lo dejó en tinieblas, sino que resolvió esas dudas. Y lo extraordinario y fuera de serie que es nuestro Dios, lo magnífico y grande, inmensurable de su amor y gracia, aleluya. Qué bendición, qué grandeza estar en sus manos preciosas y maravillosas. Que sabemos que Él es el mismo y sigue ocupando los tres tiempos principales del verbo: el pasado, el presente y el futuro. Aleluya. Así que el futuro está al alcance de tu mano y de la mía también. Por lo tanto, no hay excusas. No hay excusas, amado hermano, amado amigo. No hay ninguna excusa. Porque el Señor, en su amor, en su misericordia, Él ha desplegado grandeza. Bendito sea el nombre de Jesús. Ha hecho cosas grandes y maravillosas para ti y para mí, porque su amor y la grandeza de Él están al orden del día.
Bendito sea el nombre de Jesús. De manera que hay un clamor. Que el Señor dice, clama a mí, yo te responderé. Mire, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 1 y el versículo 16 al 19, la palabra del Señor nos dice correctamente lo siguiente: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad, oiga bien, el juicio, restituid al agraviado. Escuche estas palabras: haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y el versículo 18, estoy leyendo libro del profeta Isaías capítulo 1 versículo 18, cuando dice: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Bendito sea su nombre. Mire qué oferta tan grandiosa. El 19 dice: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Oh, aleluya, gloria sea al nombre del Señor Jesucristo. Lo que Él ha hecho por todos nosotros. Así que en el libro de Efesios capítulo 4 y el verso 23 dice la palabra del Señor: renovaos. Oiga bien, cuando habla de una reformación, de una reforma, de una forma de pensamiento, porque dice la palabra del Señor: renovaos en el espíritu de vuestra mente. El hombre, el ser humano, que está traído por Dios, que ha sido moldeado por Dios, que llega a un lugar de escuchar palabra de vida eterna, que el Señor lo ha transformado, lo ha renovado y lo ha llevado a escuchar su palabra, porque la palabra del Señor es espíritu y es vida. Es una transformación, no es momentánea, es un proceso. Pero puedo decir que cómo es posible que una persona tenga una relación tóxica, es decir, emociones tóxicas, porque hay resentimiento, hay amargura, hay ansiedad, miedo, depresión, pena, tristeza, desesperanza. Dicho de otra manera, una persona sin felicidad, o sea, una persona que se ha hecho infeliz, y todo esto por causa de la falta de una relación completa con nuestro Señor Jesucristo. Porque huye de la presencia del Señor. No te escondas de Él, como hizo Adán y Eva en el paraíso, que se escondieron de la magnánima presencia de aquel que vive y permanece para siempre. O sea que nuestro Dios dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El ser humano no debe estar preso en callejones sin salida, no. ¿Por qué razón? Hay alguien que nos libertó. Hay alguien que pagó el precio y rompió las cadenas, los candados de opresión que estaban allí. Los rompió mi Señor Jesucristo. Ese es el gozo y la alegría que causa saber y conocer lo que el Señor dice en su palabra. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Evangelio según San Juan capítulo 8 y el versículo 32, que a la letra dice: Jesús: y conoceréis la verdad, dijo el Señor, y la verdad os hará libres. El conocimiento de esta verdad libera.
Así que el ser humano no debe estar preso en callejones sin salida por causa de las rutinas, hábitos arraigados, ideas fijas, imagínate. Esas ideas extrañas que cautivan al hombre y lo hacen preso de maldad, de pecado, de ideas fijas, vicios, de complejos. Oh, líbranos, Señor, de conflictos internos, conflictos externos, de tormentos, de toda clase de prisiones. Estas cosas son situaciones de tipo moral y espiritual. Oh, Dios mío, que Dios está dispuesto a liberar, porque hay un testimonio perfecto de que ya hay libertad. Solamente basta que usted y todos los que en este momento escuchan y están atentos sean libres en el nombre de Jesús. En el libro de Proverbios capítulo 4 y el versículo 23 dice la palabra del Señor: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Aleluya. Así que ese corazón es el centro magnético de nuestro ser, de todo pensamiento. Gloria sea el nombre de Jesús. Tener pensamientos de acuerdo a los lineamientos divinos. Sí, hay que tenerlos. A eso somos llamados. A eso hemos sido liberados por nuestro Dios. No tenemos que huir de la presencia del Eterno. Bendito sea el nombre de Jesús. En el libro del profeta Isaías capítulo 55 y el versículo 8, la palabra dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Bendito sea su nombre. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aleluya. Entonces, ¿por qué debemos de estar esclavos de cosas las cuales el Señor ya nos liberó? Y los que no han sido liberados están oyendo que el Señor libera. Están oyendo que el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que Dios tiene la manera de ver las cosas de manera diferente a las que el hombre la ve. La forma y la interpretación humana de las Sagradas Escrituras es como una mente renovada. Sí, Señor, debe ser renovada. O sea, una mente carnal nunca podrá entender. Y quiero que hagamos énfasis en ello. Una mente carnal nunca podrá entender la misericordia, el poder de Dios. Y quiero irme a 1 Corintios capítulo 2 versículo 14. Dice la palabra del Señor: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Aleluya. Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No puede entenderlo porque no ha sido renovado. Es una mente carnal, totalmente permeada por el mundo. Palabras más y palabras menos. No, una mente renovada o carnal no puede, porque están sujetos. O sea, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y mire,
Leamos en el libro de Romanos capítulo 8. Allí podemos ver esta revelación de Dios y Dios cómo nos muestra de manera fácil y palpable. Bendito sea el nombre de Jesús. Romanos capítulo 8 y el versículo 7. Cuando dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No, Señor, no pueden. Así que todo lo que gobierna nuestra vida cristiana, o sea, nuestros principios, que se hallan en contrariedad con nuestra mente carnal, ¿cuál de las dos ganará? ¿La mente carnal o la mente espiritual? Por eso es muy fácil de poderlo deducir, porque la palabra del Señor dice claramente que donde quiera que estuviere vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Gana aquella a la cual usted más alimente. Sí, Señor. O lo uno o lo otro. Porque todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Dicho de otra manera, que cuando las personas vienen del mundo para adaptarse a una mente renovada, una nueva forma de pensar en Cristo Jesús, para vivir en el Señor experiencias nuevas, aleluya, y que Dios haga una obra, un cambio maravilloso, un cambio espectacular. Entonces surge lo que dice en Romanos capítulo 12 y el versículo 2, cuando dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que el verdadero cristiano no se conforma, óigame bien, no se conforma con lo que el mundo piensa y dice. ¿Sabe por qué? Porque es una persona que ha dado un cambio en su vida. Ya no es el mismo, que hacía cosas incoherentes, sin sabiduría. Como dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 3 y el versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea que esto es un cambio radical, porque Dios, Él nos ha predestinado a un cambio. Bendito sea su nombre. Él ha hecho algo maravilloso en nosotros y no nos ha dejado así como llegamos. Nos ha dado consejo de vida eterna, nos ha dado consejo. Bendito sea el Señor, porque dice en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito en muchos hermanos. Aleluya. Qué bendición tan grande, qué grandeza. Oh, bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Lo que nuestro Dios ha hecho en favor de nosotros, amados hermanos y amigos. Bendito sea el nombre de Jesús.
O sea que Dios ha cambiado, ha hecho un cambio emocional, un cambio espiritual, o sea, un cambio moral profundo, de raíz. Porque si dejamos que las emociones que hunden a las personas en un abismo y que causan desórdenes mentales y emocionales, oiga, mire, ¿qué es entonces una emoción? La emoción es una variación profunda de ánimo que se producen cuando una persona considera que una determinada situación es importante con respecto a sus metas. O sea que esas metas pueden ser pasajeras, como por ejemplo ver una película, o permanentes, sí, como estar sanos, estar sano, algo simple o complejo, conscientes o inconscientes. También podemos decir que es una respuesta neuroquímica y hormonal que nos predisponen a reaccionar de cierta manera ante un estímulo externo, como por ejemplo ver una araña, o algo interno, como el recuerdo de la infancia. O sea que son problemas psicosomáticos que afectan la mente y el cuerpo, que afectan psicológicamente desde lo más profundo, de lo más interno de nosotros. Y mire, quiero que miremos que el eslabón básico en la comunicación entre lo que estamos pensando en el cerebro y lo que experimentamos en las células del cuerpo, o sea, lo que los científicos llaman neuropéptidos, o sea, el proceso físico de cómo se convierten en enfermedades las emociones. Mire, esas cosas negativas, que voy a volverlas a repetir, esas cosas negativas, como el resentimiento, la amargura, la ansiedad, el miedo, la depresión, la pena, la tristeza, la desesperanza, o sea, la infelicidad, todas esas cosas que causan malos hábitos, que no deben estar en nosotros y lo convierten en un callejón sin salida. Causas rutinarias, siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Hábitos arraigados, ideas fijas. Lo que hace una persona loca, una idea fija. Los vicios, los complejos, los conflictos y tormentos. Toda clase de prisiones, estos son situaciones de tipo moral y espiritual que hacen que esas emociones se conviertan en enfermedades graves. Oiga, enfermedades emocionales. Oh Dios, guarda a tu pueblo y a las almas. O sea que una determinada clase de células inmunes, los monocitos, pues dicen los científicos que tienen diminutas moléculas sobre la superficie, llamadas neuroreceptores, en donde encajan perfectamente los neuropéptidos. O sea, todos los monocitos tienen estos sitios receptores. O sea que el cerebro produce los neuropéptidos, que son cadenas de aminoácidos, y las envían por las células nerviosas que hay en todo el cuerpo. Oiga bien. Dicho de otra manera, somos como las llaves que entran en las cerraduras moleculares de cada una de las células del cuerpo. O sea que el cerebro habla con las células del aparato inmunológico en todo el cuerpo. Estoy hablando de las cuestiones internas que los científicos, Dios les ha revelado a ellos. Y estoy hablando que esas emociones, ese proceso físico, se convierten en enfermedades.
las emociones, eso se convierte en enfermedades terribles en el cerebro, en el estado de ánimo, y afecta a las células del aparato inmunológico de todo el cuerpo. Y a su vez las células del aparato inmunológico se comunican de vuelta en el cerebro utilizando estos mensajeros que llamamos neuropéptidos. Oh, mire cómo es Dios, que ha permitido que sepamos, que conozcamos. Y si nuestro cerebro interpreta percepciones físicas como el enojo, por ejemplo, oiga bien, el enojo, miedo o depresión, cada una de las células inmunes de su cuerpo conoce esta interpretación. Por eso nosotros podemos ver cómo causan desórdenes mentales y emocionales. Y vuelvo a repetir, hunden a las personas, la hunden. Por ejemplo, vamos a hablar de un espíritu herido. Oiga bien, un espíritu herido. Bendito sea mi Dios. Se dice que un espíritu herido, desilusión, rechazo, pérdida o injusticia. Dios nunca permite que seamos probados más allá de lo que podemos soportar. Y quiero probarlo a través de la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 10. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 10, el versículo 13. Vaya conmigo, por favor. Dice la palabra: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, dice la palabra del Señor, huid de la idolatría. Huid de la idolatría, o sea, ese amor exacerbado hacia las cosas de este pobrecito mundo. O sea, permite que tu mente sea renovada por el Señor, por el Espíritu Santo. Siempre tiene gracia disponible nuestro Dios cuando somos lastimados. Él está allí en su gracia preciosa, en su tremenda y maravillosa bondad para todos nosotros. Oh, cuánto gozo me causa saber que hay alguien que está pendiente de todo nuestro dolor, de toda esa desilusión que hemos sufrido en el mundo, de todo ese rechazo, de todas esas pérdidas e injusticias. Bendito sea el nombre de Jesús. El Señor nos ha limpiado de eso y nos ha dado el suficiente poder, la suficiente fuerza, porque Él no permite que llegue a nosotros ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Cuán grande es su amor. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuán perfecto es nuestro Dios. Aleluya. En Hebreos capítulo 4 y el versículo 16, la palabra del Señor nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, sí, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mi hermano, mi hermana, mi amigo,
No huyamos de la presencia del Señor. Acerquémonos a Él. Acerquémonos a Él, por favor. No nos vayamos de su presencia. Porque Él es bueno. Porque Él es santo. Porque Él es sublime. Podemos decir que un espíritu herido es el primer paso hacia el abismo. Si no respondemos correctamente a la herida. Hebreos capítulo 12 y el versículo 15. Ahí está un remedio espiritual. Hebreos 12, capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Guárdanos el Señor. También hablamos de endurecimiento del corazón, o sea, la amargura. Hablamos de la falta de perdón. Hermanos, la falta de perdón acaba con la energía emocional y lleva a una profunda depresión. Y vienen las enfermedades psicosomáticas porque el cuerpo grita porque ese dolor, esa angustia interna no deja que mi mente sea renovada en Cristo. Ahora, ¿qué me dirá usted de las expectativas del lugar, en el lugar equivocado? O sea, que eso significa tratar de encontrar la solución a mi problema en seres humanos, como por ejemplo la esposa o el esposo, en el novio o en el cónyuge o en los hijos o en el patrón o en una profesión. Algunos se esconden en la droga, otros se esconden en el sexo, otros en el baile, otros en las modas. Esos son lugares equivocados, no es la solución. Hay poder en el nombre de Jesús. Oh, bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Si hay un cambio, solamente si tú quieres. Y podemos ver el cambio que hubo en un hombre llamado Simón, cuyo nombre significaba caña o algo inestable, fácilmente movida, cambiable. Pero cuando tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, fue cambiado a Cefas, que significa piedra. Y podemos ver a ese hombre, que su nombre significaba una caña endeble. Lo podemos ver después predicando la palabra del Señor con poder y gran gloria. Porque Él permitió que su mente fuera renovada por el Señor. Era un cobarde. ¿Por qué? Porque estaba preso del pecado y de la maldad. Pero cuando Él enfrentó la realidad de que el Señor Jesucristo permeara su vida, como en este momento usted que está allí escuchándome, permite que tu vida sea moldeada por el Espíritu Santo. ¿Habrá alguien? Quiero orar por usted. Quiero invocar el nombre de Jesús en virtud de tu vida, en el nombre de Jesús, en virtud de tu alma. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Porque eso que llamamos emoción que cambia el estado de ánimo es producido por el pecado, por un estado de conciencia en tormento, lo que muchos llaman y dicen: no, el infierno es aquí.
Porque la persona vive una situación, aunque está aquí en esta tierra, está aquí, pero no tiene paz, no tiene sosiego. Pero si tú permites que el Señor Jesucristo reine en tu corazón, reine en tu vida, entonces se cumple lo que está escrito en la palabra del Señor Jesucristo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Mi amado amigo, mi amado hermano, donde quiera que estés, quien seas tú, te quiero invitar a recibir al Señor Jesucristo en tu corazón. Que tomes un arrepentimiento verdadero en tu corazón, en tu vida. En este momento, oremos entonces. Señor Jesús, en este momento estamos orando por todas las personas. Señor Jesucristo, haz una obra en cada persona, en cada amigo, y que pueda recibir en su corazón al Señor Jesús, habiéndose arrepentido de sus pecados, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. No olvides sintonizarnos los días lunes a partir de la 1:30 de la tarde. Tu programa Camino a la Verdad, en la voz de nuestro pastor Henry Casarán. No te lo pierdas. Muchas gracias por escucharnos. Esta es La Voz de la Verdad, tu emisora.